Este mensaje se titula La Nueva Jerusalén, Repaso, parte 1. Fue predicado el día 4 de noviembre del año 2012 por el hermano Fred Cormier. Just to let you know that Solo para hacerles saber, for that session I gave on how to hook onto the computer, I got some emails already. ese entrenamiento que di acerca de cómo conectarse a la computadora, ya recibí unos cuantos correos acerca de eso. So it's just to show Paul that letter should be bigger, Solo quería mostrarle a Paul que esas letras deberían de estar más grandes, where it says help. allí donde decía ayuda. So not everybody is a wizard on the computer, No todos tienen bastante conocimiento de la computadora but we're trying to make it as simple as possible y estamos tratando de que esto sea lo más simple posible for people to get acquainted with the messages that we have on. para que las personas puedan comprender y usar esos mensajes que tenemos disponibles, Especially like Brother Jackson's sermons and Brother Neil's and Brother Governor. todos esos sermones o predicaciones del hermano Jackson, del hermano Neil y del hermano Govender. And it's all part of, I believe God was in it from the beginning, because Yo creo que todo esto está juntamente unido. Creo que Dios ha estado trabajando en esto desde el principio. our first intention when they did start was just for Sister Riley. Nuestra intención cuando comenzamos con esto fue hacerlo por la hermana Riley, Because she couldn't come out at the end, and we thought we'd set it up, and al final ella ya no podía venir, entonces pensamos en configurar todo esto the technology was there to do it, and it was simple then. y la tecnología estaba disponible para hacer esto y era algo simple. And so it started from there, and then somebody else wanted it, and somebody else, and somebody else, and Y de allí comenzó todo y luego alguien más quería ver los mensajes por el internet y luego alguien más y así. now there's as many that hooks on that there is in this congregation. Ahora allí hay tantos hermanos que se conectan como lo hay aquí en esta congregación. You don't see them, Usted no los puede ver, you don't realize they're there, but they're no se da cuenta que están allí, there. pero ellos están allí escuchando y viendo. There's a lot of places that don't have a pastor, Hay muchos lugares que no tienen un pastor and it's not just because here in Moncton they can listen in to any other live services. y no solo se trata de que aquí en Moncton pueden escuchar a cualquier servicio en vivo. And that's why I believe in a fivefold ministry. There's no one. I've told Brother Neil and Brother Governor they can operate however they want their site, and Yo por eso he hablado con el hermano Neil y el hermano Govender y les he dicho que ellos pueden manejar sus sitios de internet como ellos crean que es mejor. praise the Lord. It's been good, and I can see the unity. Y alabado sea el Señor por eso. Ha sido algo bueno. Puedo comenzar a ver la unidad que hay ahí. And the ministering has gone into the directions just like the Jewish leaders are starting to stand up. Y el ministerio ha comenzado a alinearse así como esos líderes judíos. And we're standing up together. Ahora nos estamos parando juntamente. We each have our particular way to minister, and that's, you can only minister with what the ability God has given you. Y cada uno tenemos nuestra propia habilidad para ministrar y solo lo podemos hacer de la mejor manera conforme Dios nos ha dado esa habilidad a cada quien. And for that, well, sometimes we say, well, Lord, could use a whole lot more. Y a veces pensamos y decimos, bueno, Dios pudiera usar algo, a alguien más o usar de una manera más grande. Well, if you have a whole lot more, you've got a whole lot more responsibility too. Bueno, si a usted se le da algo mayor o más grande, también se le va a dar mayor responsabilidad. So I realize that. Y yo me di cuenta de eso.
But tonight, just before I begin, I'm going to go into the book of Revelation this evening. Pero esta noche, antes de que comencemos, esta tarde yo quiero que vayamos allá al libro de Apocalipsis. But before I begin, I went down to St. John. Ahora, antes de que comencemos, yo fui allá, o quiero que vayamos al libro de San Juan. Newfoundland, and I was Oh, perdón, no el libro, sino un lugar que se llama San Juan, en una provincia de Newfoundland. every time I go there, Brother Chris wants to meet, and Cada vez que yo voy a ese lugar, el hermano Chris quiere reunirse conmigo. so he had his brother that was from Montreal, from Quebec region, Y allí estaba su hermano de él. Él es de la región de Montreal, de Quebec. was down, and of course it was a long day for me because I'd got up at 5 o'clock in the morning, and Y él se encontraba allí. Y había sido un día muy largo para mí porque yo me había levantado a las 5 de la mañana. here you're going back in the evening, but the Lord was Y teníamos que regresar allí en la tarde. in it. There was Pero el Señor estaba en todo eso. just a nice, quiet atmosphere, and Fue una atmósfera muy agradable, así serena. we got talking about the Godhead, Y comenzamos a hablar de la deidad de Dios. what God is like. ¿Cómo es Dios? It's not because what I said; it was just had to be the right time, the right Y no fue por lo que yo dije, pero Dios sabe que Él puso el momento correcto place. y el lugar correcto. But when he's seen it, you should have seen his eyes lit up. Pero cuando Él vio esa verdad, usted quisiera que usted pudiera haber visto sus ojos. Ellos se iluminaron. Now I see. Y Él dijo, ahora puedo ver, Now things make sense. ahora veo, ahora tienen sentido las cosas. And when he got to see that God is not a person or Y cuando Él pudo ver que Dios no es una persona, a physical form, que tiene una forma física, but he's an invisible being, thank God for that. Then pero Él es un individuo, un ser espiritual, le damos gracias a Dios por ello. I no sooner got home and somebody came over the house and was asking, well, Y después de eso yo llegué a la casa y alguien llegó allí después what about your soul? When you die, y él me preguntó, me hizo unas preguntas y me dijo, ¿qué acerca del alma cuando uno muere? are you dead completely? No. Cuando uno muere, ¿queda uno muerto completamente? Oh, your soul is you, only the body No, el alma es usted, solamente el that cuerpo goes into the ground. es lo que baja al polvo de la tierra. You can still think, you can still understand, you can still reason, Usted todavía puede pensar, puede razonar, because that part that gives you life is that spirit of life that God has given us. porque esa parte que nos da vida es ese espíritu de Dios que nos trae vida. And so your soul lives on even after death. So praise Y su alma sigue viviendo aún después de que usted muere. the Lord. Alabado sea el Señor. But we need the Holy Spirit Pero necesitamos al Espíritu Santo to be born again, para nacer de nuevo, to live eternally in that eternal age. para vivir eternamente en la eternidad. So praise the Lord for those things. And Bueno, alabado sea el Señor por esas cosas. I know you're wondering, well, what are you trying to say tonight? Well, Quizás usted se esté preguntando, hermano, ¿qué está tratando de decir esta tarde? it was the last minute. Brother Ray was sick, so Esto fue de último minuto. El hermano Ray estaba enfermo, así es que be as it may, we'll see how the Lord leads. con todo esto vamos a encomendarnos en la mano del Señor y que Él nos guíe. If you turn to chapter 21 of the book of Revelation, Si va conmigo al capítulo 21 del libro de Apocalipsis, from that first verse. empezando en el versículo 1. Now John is seeing this in vision form. Ahora aquí Juan está viendo esto en forma de visión. And it is an angelic being that's relating to John Y es un ser angelical, el que le está dando la información a Juan. the things that he's going to describe here in that 21st and 22nd chapter.
las cosas que le está mostrando en este capítulo 21 y 22. And I mentioned before, sometimes you think, well, it's second nature, everybody knows it. Y yo ya he dicho esto anteriormente, esto es algo que ya sabemos, todos ya lo saben. But when you look at chapter 21, Pero si vemos al capítulo 21, you're looking at that New Jerusalem from the external point of view as if you're going to it. usted está mirando a esa Nueva Jerusalén desde el punto de vista externo, como si usted estuviese caminando hacia ella. And in chapter 22, Y en el capítulo 22, you're looking at it from the inside. usted ahí puede darse cuenta que la está describiendo desde el punto de vista de adentro. How many knew that? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Because that we have to understand that in order how to look Tenemos que entender ciertas cosas para que podamos ver at these two chapters. a estos dos capítulos. So, as we go into that chapter 21, Entonces vamos a comenzar a leer aquí en el capítulo 21. and I saw a new heaven and a new earth. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, For the first heaven and the first earth passed away, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, and there was no more sea. y el mar ya no existía más. Time-wise, the millennium was over. En la línea del tiempo, aquí el milenio ya había terminado. Everything has been restored, Ya todo ha sido restaurado aquí, and now we're ready for the white throne judgment has passed. y ahora estamos listos para que suceda ese juicio del trono blanco. All sin is done away with. There's nothing on the planet Todo pecado ya ha sido eliminado. No hay nada en el planeta to defile or has anything that's been defiled on the planet, because que pueda venir a difamar o que pueda venir a profanar. everything, whether it is nature or whether it is sinful mankind or Ya sea que estemos hablando de la naturaleza o de la raza humana the angelic being, o de algún ser angelical, at that white throne judgment, they're thrown into the lake of fire. en ese trono, en ese juicio del trono blanco, todos ellos son arrojados al lago de fuego. Now we look at that lake of fire. Yes, looks like we hear the word fire, we think, my, it's burning hot. Ahora, cuando vemos a ese lago de fuego y escuchamos la palabra fuego, pensamos y decimos, oh Dios, eso está ardiendo, está caliente. And as we were talking this afternoon, there are no air conditioners in hell. Y estábamos hablando acerca de esto no hace mucho. No hay aires acondicionados allá en el infierno, Neither in the lake of fire. ni tampoco los hay en ese lago de fuego. They don't work anyway. Bueno, ellos no funcionarían ahí. First of all, you're dealing with right now, as in the heart of the earth, that's where God keeps all the souls that are Primero que nada, lo que tenemos que entender el día de hoy es que Dios mantiene a todas esas almas ahí, sinners todos esos pecadores that has missed God's requirement. que no cumplieron o no quisieron seguir los requisitos de Dios. They are just as much conscious in their soul of what's going on as you and I are. Ellos están tan conscientes en su alma como usted y yo lo estamos aquí en la tierra. But in that center part of the earth, in hell, Pero en esa parte del centro de la tierra, en el infierno, and we look at it sometimes we look at it from a natural standpoint. y muchas veces nos ponemos a verlo desde un punto de vista natural, Oh, it must be hot there by the videos you see about the lava and all. y decimos, oh, debe de estar bastante caliente allí por todos esos videos que nos muestran de esa lava All that kind of stuff. y todas esas cosas. No, that don't even touch them. No, eso ni siquiera se compara. But it is knowing that they have missed a beautiful opportunity Pero el castigo más grande que ellos sufren ahí es saber que ellos perdieron la oportunidad to live eternally de vivir una vida en la eternidad
And that is the sufferance that Y ese es el sufrimiento they're looking at. al cual ellos, del cual ellos tienen ahí. Because then when they're in hell, they know the only place they're going to be Porque una vez que ellos se encuentran allá en el infierno, ellos saben que el único lugar donde van a to terminar, have a body to come up to the white throne judgment, just cuando reciban ese cuerpo para que estén presentes en ese juicio del trono blanco, to be thrown into the lake of fire ellos saben que después de eso ellos van a ser arrojados a ese lago de fuego and to be annihilated, y ahí van a ser aniquilados. and that spirit of life that was in them, Y ese espíritu de vida que se encontraba en ellos, God comes back to God. que salió de Dios, regresa a Dios. Now, when Jesus died on the cross of Calvary, Ahora, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, he paid that death for you and I, that second death. Él pagó esa deuda por usted y por mí. Él pagó esa segunda muerte. And I know it's terrible, and Y yo sé que eso es algo terrible. to our human emotions, we see someone pass away or die. Y en nuestras emociones humanas, cuando alguien fallece, pues nos duele. But you and I don't have that realization Pero usted y yo realmente no hemos comprendido what he faced also. What would it be lo que Jesús pasó o sufrió. like to be banished into the lake of fire? Esa muerte que sería el ser arrojado en ese lago de fuego. Because he tasted the second death. Porque dice la Biblia que Él tomó esa segunda muerte. Because then your senses in the soul, when this body limits some of our senses. Porque esos sentidos en su alma, bueno, este cuerpo que tenemos está limitando esos sentidos que ahora tenemos. You say, well, I cut myself, I hit myself, and I feel a lot of pain. Quizás alguien diga, bueno, yo me corté o me golpeé en cierto lado y siento dolor, mucho dolor. That's one thing. Bueno, esa es una cosa. But if we didn't have this body and we would see more clearly, Pero si nosotros no tuviésemos este cuerpo y pudiéramos ver más claramente, that effect of that second death would be more pronounced than you and I can imagine. ese efecto de esa segunda muerte sería aumentado aún mucho más de lo que usted y yo podemos entender ahora. And it made him sweat drops of blood. Y ese sufrimiento que él pasó lo hizo sudar gruesas gotas de sangre. Now, many men has died in the battlefield, and Ahora hay muchos hombres que han muerto en esos campos de batalla. some horrific deaths and so forth. Ellos han sufrido unas muertes bastante horrorosas y todo eso. But none that I know of, to my knowledge, Pero ninguno de ellos, que yo sepa, has sweats of blood come down your brow. ha tenido gotas de sangre en su sudor que le bajen por las pestañas o por las cejas. So whatever Jesus saw when he went to Calvary, Entonces, lo que haya sido que Jesús vio cuando él fue al Calvario, and the Father removed himself, and he was tasting that second death, y cuando el Padre se alejó y él estaba probando esa segunda muerte, it caused such a physical emotion in him eso le causó una gran conmoción física en él, that it created the body to even have blood come out. que causó que aún su cuerpo empezara a sudar sangre, que saliera de él At that point in time. So it was durante ese momento. the soul that really that was really tasted death for you and I. Entonces, lo que pasó allí fue que el alma de Jesús fue la que comenzó a tener a probar de esa segunda muerte que era designada para usted y para mí. Because that's the death he tastes for us. Porque esa fue la muerte que él tuvo que probar por causa de nosotros. Because you and I is appointed once to die. Porque usted y yo habíamos sido apuntados, se nos había dicho que íbamos a morir. You're going to taste that. Wow. Y usted iba a tener que probar esa muerte.
There are a little exception. People say, well, wait a minute now. Ahora, yo sé que hay unas cuantas excepciones y quizás haya personas que estén diciendo, ok, espere un momento, hermano. What about the rapture? We're changing in the twinkling of an eye. ¿Qué acerca del rapto? Ahí dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Yes. For those to be at the end of God's plan. Sí, para aquellos que van a quedar al final del plan de Dios. When the rapture takes place, cuando suceda el rapto, you and I will be changed in a twinkling of an eye. La Biblia dice que usted y yo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Won't that be wonderful? ¿Qué no va a ser eso algo maravilloso? Now, I don't know how, in a twinkling of an eye, I don't know how long you can taste death, but it's going to be pretty short. Ahora, yo no sé qué tanto usted vaya a poder probar la muerte en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, pero yo no creo que vaya a ser por mucho tiempo. And you and I are the generation. No puede ser porque es muy rápido. Now, we have no promise Ahora, usted y yo somos esa generación y no hay una promesa that we won't die before the rapture que nos haya sido dada que diga que no vayamos a morir antes del rapto. comes. But being in that rapture, there's that promise. Pero si llegamos a ese momento del rapto, ahí se nos ha dado esa promesa. We'll be changed in the twinkling of an eye. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. What a wonderful experience that will be. Qué experiencia tan maravillosa eso va a ser. Just knowing that will lift you up. Simplemente el saber que eso va a suceder le da ánimo a uno. But then we will meet Jesus in the air. Y luego dice que vamos a encontrarnos con Jesús en el aire. And then we'll see like we're really seeing. Y luego vamos a ver como realmente debemos de ver. We'll see clearly. Won't see through a glass darkly. Vamos a poder ver claramente, no vamos a estar mirando a través de un cristal oscuro. Praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. And I'm getting away from the New Jerusalem now. Me estoy saliendo un poco del tema de la Nueva Jerusalén. So what is this New Jerusalem? Y bueno, ¿qué es esta Nueva Jerusalén? There's no more seas. Dice que no hay, los mares no existieron más. Time-wise, that shows you're at the millennium has passed. En cuanto a la línea del tiempo, eso nos muestra que el milenio ya pasó. Dice en el versículo 1, dice, y el mar ya no existía más. You are now entering in to that eternal age. Aquí ya usted está entrando en esa eternidad. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. and this is very, 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 very important to understand. Ahora, esto que vamos a leer es algo muy, 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 muy importante que entendamos. This is the key of understanding Esta es la llave del entendimiento about that New Jerusalem. I can't acerca de esa Nueva Jerusalén. stress it enough. No puedo enfocarme lo suficiente para decirles qué tan importante esto es. And I saw the holy city, the New Jerusalem, Dice, la Nueva Jerusalén, yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, coming down from God out of heaven. descender del cielo de Dios. En inglés dice salir de Dios del cielo. O perdón, descender de Dios saliendo del cielo. If it was just saying that New Jerusalem came out from heaven, Ahora, si aquí la escritura nos dijese que esa Nueva Jerusalén simplemente salió del cielo, then man could have speculated all kinds of ideas. entonces los hombres pudieran especular y tener un montón de ideas acerca de eso. And that New Jerusalem Y esa Nueva Jerusalén is pretty big, es muy grande, if you want to look at it from the natural standpoint. si usted quiere verlo desde un punto de vista natural. And the scientists and the intelligent and Y todos esos científicos y los hombres inteligentes the people that likes to do different things, you go on the internet and they'll explain how these figures and everything else works out. y todas esas personas que les gusta poner cosas ahí en el internet, usted los mira y ellos le tratan de explicar con símbolos y todas estas cosas
¿Qué significa? They're looking at it from a physical standpoint. Ellos lo están viendo desde un punto de vista físico. And here's the whole thing they don't catch. Pero aquí está toda la cosa, lo que ellos no captan. It comes out from God. Dice aquí que esa ciudad sale de Dios. If I was to stop somewhere, I'd say it's out from God. Si yo pudiera ponerlo de otra manera, diría que salió de Dios. So where is God? He's in the dimension. ¿Y dónde se encuentra Dios? Él está en una dimensión, That the angels can't see, la cual los ángeles no pueden ver, and neither can we. y tampoco nosotros. So this Jerusalem is not coming from the spirit world in the sense where the Entonces esta nueva Jerusalén no está saliendo de ese mundo espiritual en el sentido de angels and all of that is from. donde se encuentran los ángeles y todos esos seres espirituales. It's coming out from God. No, pero está saliendo de donde está Dios, de Dios. That's the key Esa es la llave to understanding para poder entender how to place this new Jerusalem. cómo acomodar esta nueva Jerusalén. That destroys the thought Y eso destruye el pensamiento o la idea of the new Jerusalem coming down at the beginning of the millennium, de que la nueva Jerusalén va a venir al comienzo del milenio, as some preach that way, así como algunos lo han predicado, which is false. lo cual es falso. So the only thing what can come out of something that's everywhere present, nowhere absent? ¿Qué es la única cosa que puede salir de aquel que está en todo lugar y que en ningún lado está ausente? If you understand the Godhead, Si usted entiende la deidad de Dios, like we mentioned a little bit earlier, así como lo mencionamos un poco atrás, there's nothing physical there's no time you and I will ever see God no hay nada físico. Nosotros, usted y yo, en ningún momento vamos a ver a Dios, that great eternal being, ese gran ser eterno. in this life or in the spirit world, Nunca lo vamos a ver en esta vida o en el mundo espiritual, unless he manifests a certain manifestation, a menos que Él traiga cierta manifestación and it's just a point of contact where he wants you or I to be related to. y Él lo va a hacer como un punto de contacto en el cual Él se va a relacionar con esa situación. But this new Jerusalem is coming out from him. Pero aquí dice que esta nueva Jerusalén está saliendo, que viene de Él Coming down, y está descendiendo. and God, the angel is explaining it to John Ahora el ángel le está explicando a Juan so he can catch an idea to para que él pueda tener una idea, take something in a physical description para que él pueda tomar algo de hasta cierta forma, compararlo a una descripción física, that now he's going to relate to something spiritual. y él pueda hacer esa conexión, conectarla con algo espiritual. So this new Jerusalem came down from God, and that's, Dice, y esta nueva Jerusalén descendió de Dios. I can't stress the importance of that. No puedo realmente expresarles qué tan importante es esto. If you're not sure, if you've been swayed one way or the other, Si usted no está seguro acerca de esto y usted ha sido llevado de un lado para otro, en cierta manera de pensar en cuanto a esto, that is a key point. entonces yo tengo que decirle, este es un punto muy importante, este punto aquí es la llave para entender. And of course, come out of heaven. Now, there, I got the thought back again. Dice, descender del cielo de Dios. Dice, ya me recordé lo que iba a decir. Well, you and I have been born again, right? Usted y yo hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Where did that measure, that spirit that you and I received, come from? ¿De dónde es que salió esa medida del Espíritu Santo que usted y yo recibimos? ¿De dónde vino? From
I don't know if I still got that picture here or not. Bueno, vino y yo no sé si aún tenga esta ilustración aquí todavía o no. Oops, sorry. Discúlpenme. The New Jerusalem. Dice, la Nueva Jerusalén. If I got it here or not. ¿La tengo aquí en algún lado? Yes, there. Sí, aquí está. The spirit of all those that are born again, that are in the bride and El espíritu de todos aquellos que han nacido de nuevo, que se encuentran en la novia, have eternal life. que han recibido vida eterna. Where do you think it comes from? ¿De dónde usted cree que vino? From this throne? ¿Vino de este trono? From that realm here in the spirit world? ¿Vino de esta esfera espiritual o de este ámbito espiritual? It comes from God, that the Bible tells us, right? Viene de Dios, así como nos dice la Biblia, ¿cierto? So what you and I have received in a very small measure that Entonces, lo que usted y yo hemos recibido en una medida muy pequeña, come out, that spirit come out from God. ese espíritu ha salido de Dios We all have one Father. y nosotros lo recibimos. Todos nosotros tenemos un Padre And He's in the dimension that you and I can't see. So it y Él está en esa esfera espiritual, en ese ámbito espiritual que usted y yo no podemos ver. has to be a spirit that you and I receive. Y tiene que ser un espíritu lo que usted y yo tenemos que recibir, That comes in with your spirit. que viene y entra a usted y se une a su espíritu. That seals you and I Él viene y lo sella a usted y a mí for eternity. por toda la eternidad. But now, you and I have it by measure. Ahora usted y yo tenemos ese espíritu de Dios con cierta medida. And that spirit that you and I really have received Y ese espíritu que usted y yo hemos recibido came out from God. vino de Dios, salió de Dios. Not the throne. No salió del trono. Now, when I say it's not the heavenly realm, I know God Ahora, cuando yo me refiero a esa esfera espiritual, interrelates with the spirit world. yo sé que Dios puede, él está relacionado en todos esos ámbitos espirituales. But if you can picture God as that invisible spirit that's everywhere present, nowhere absent, Pero si usted puede imaginarse a Dios, ese gran espíritu eterno que se encuentra en todas partes y no hay un lugar donde Él no esté presente, that measure you receive comes from Him. esa medida que usted ha recibido vino de Él, A little portion of Him. una pequeña porción de Él. Now, it's not too far-fetched when we're looking at Revelation chapter 21. Ahora, si miramos a Apocalipsis 21, no es algo difícil de creer. That New Jerusalem, what words would you use to describe now a great measure of His Spirit? Esa Nueva Jerusalén, ¿qué palabras usted usaría para escribir a ese gran espíritu que no tiene medida? Coming on a people, ¿Cómo lo describiría usted cuando Él desciende sobre un pueblo, on a bride people? sobre su novia? Because that's what's coming out of heaven. Porque eso es lo que está saliendo del cielo. Is the measure of a spirit that God's going to be all in all. That's Esa es la medida del Espíritu de Dios, donde dice que Él sería todo en todos. when Jesus gives up the throne back to the Father and Cuando Jesús le regresa la autoridad, le regresa el trono al Padre, He becomes our elder brother and y Él se convierte en nuestro hermano mayor, God is in all. Well, allí Dios se convierte todo en todos. you say God's in us now. Yes, by a measure. Y quizás alguien diga, hermano, pero Dios está en nosotros ahora. Sí, Él lo está, pero con medida. But then it will be the fullness over the bride.
Pero en ese tiempo va a ser la llenura completa sobre la novia. So that's what's coming out of heaven. Y eso es lo que está saliendo del cielo, lo que viene descendiendo del cielo. And in that realm where God is, Y en esa esfera espiritual donde se encuentra Dios, there's no stones, allá no hay piedras, no bricks, allá no hay bloques, no measurements, no hay medidas, no bulldozers, no hay máquinas de equipo pesado para construcción, none of those things. ninguna de esas cosas. No angels. No hay ángeles ahí. So the only thing that can come out from that realm Entonces la única cosa que puede salir de ese ámbito espiritual, de esa esfera, is His Spirit. es su espíritu. And He's using New Jerusalem Y Él está usando a la Nueva Jerusalén to say, to more or less, I'll express it in my own words, para más o menos, y ahora yo lo voy a decir esto en mis propias palabras, is to cover a multitude of people, so He looks at it as a city. esa presencia está descendiendo para cubrir a una multitud de personas que se encuentran allí. En otras palabras, eso es lo que forma esa ciudad. Is that clear? ¿Está esto claro? Clear as mud. Okay, good, great. Sí, tan claro como el lodo, hermano. Ok, qué bien. Mud's not clear. How many know that? El lodo no es claro. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? All right. Muy bien. And I heard a voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. That's what it is. That's why that spirit that came out, Eso es lo que es, ve, ahí está exactamente, es ese espíritu que salió, he types it as the New Jerusalem. He come out from God. que descendió que vino de Dios. Él lo está representando como esa ciudad. Not just the spirit world, not from just this realm, Y no salió de esta esfera espiritual, no solamente salió de ahí, but it comes from a realm where God is. pero salió de un ámbito donde Dios se encuentra. It's from Him. Esto viene de Él, And He is a pure spirit. y Él es un espíritu puro. And behold, the tabernacle of God is with men, Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, and He will dwell with them, and y Él morará con ellos, they shall be His people. y ellos serán su pueblo. Now, if you want to say, well, God's always with us when we have the Holy Ghost, Entonces, si usted quiere decir, bueno, Dios siempre está con nosotros y nosotros tenemos el Espíritu Santo, He's there in the measure that's in you, and He is in around about us. Él está así ahí con usted en cierta medida que le ha sido dada a usted, y Él está siempre alrededor nuestro y dentro de nosotros, But not in the measure that is seen here in Revelation chapter 21. pero no en la magnitud y en la medida de la que nos habla Apocalipsis capítulo 21. And God Himself shall be with them, and be their God, Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. and God shall wipe away all tears Enjugará Dios toda lágrima from their eyes, and de los ojos de there ellos, shall be no more death. y ya no habrá muerte. Your heartaches, your troubles, Todas sus luchas, todas sus pruebas, your problems, and your aches todos sus problemas y sus dolores, will be all done away with todo ello va a ser quitado, in its completed form when that eternal age begins. y todo eso va a ser quitado completamente cuando comience esa eternidad. Because in the millennium, Porque allí en el milenio, you may have some anxious moment to quizás usted vaya a tener algunos momentos de ansiedad, make a decision on the mortal subject that you're reigning over. cuando usted necesite tomar una decisión sobre esos sujetos o individuos mortales sobre los cuales usted está reinando. No, you ain't gonna. I don't know if we'd cry a tear or not. Ahora yo no sé si vamos a llorar alguna lágrima o no, Because some is not really making the mark in the millennium. porque quizás algunos de ellos no estén haciendo lo correcto durante el milenio. Anyway, I'll just leave that there. Bueno, solamente voy a dejar eso ahí. Neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. And he that sat on the throne said, Behold, I make all things new. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. And he said unto me, Write these words, true and faithful. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. And he said, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. And Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. I will give unto him that is thirst of the fountain of the water of life freely. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. And he that overcometh shall inherit all things. I will be his God, and he shall be my son. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Now we are his son now, Ahora nosotros somos sus hijos ahora, but not in the relationship of God's Spirit immersing pero no en la misma relación cuando Dios venga con su espíritu y nos sumerja, the whole bride over the earth sumerja toda la novia alrededor de toda la tierra in that eternal age. durante la eternidad. And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, Versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, and showed me the great city, the holy Jerusalem, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, descending out of heaven again que descendía o salía en inglés, dice en inglés que salía del cielo from God. de Dios, que venía de Dios. If it was just from heaven, the spirit world, Ahora, si estuviese saliendo solamente del cielo, de ese mundo espiritual, you could say something else, usted podría decir cualquier otra cosa, something that's sent forth. But this algo que encajara con lo que usted pensaba. is coming out from God. And Pero aquí dice que está saliendo que viene de Dios. once we have an understanding of the Godhead, Y una vez que hemos entendido ese conocimiento de la deidad de Dios, who your eternal Father is, de quién es su Padre eterno, He's a being without no form, Él es un ser que no tiene forma, then the only thing that can come forth is His presence and spirit. y lo único que puede salir hacia adelante de ahí es su espíritu, su presencia, So the Holy o su presencia a manera de espíritu, sí, su presencia a manera de espíritu. Jerusalem descend the great city, the holy Jerusalem descending out of heaven from God. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Now the heavenly realm. Now didn't Paul say Esto se refiere a esa esfera espiritual. he was caught into the third heaven? Ahora, ¿qué Pablo acaso no dijo que él había sido arrebatado al tercer cielo? Now we look at heaven. Oh, that's what you see here where Jesus is sitting on the throne. Y cuando pensamos acerca del cielo y por ejemplo en esta imagen vemos a Jesús y decimos, oh sí, ahí está Jesús sentado en el trono. Now where's that third heaven that Paul went? Ahora, ¿dónde se encuentra ese tercer cielo al cual Pablo fue? ¿A dónde Pablo fue? I'm just going to read between the lines here. Yo voy a leerles entre líneas aquí. If Paul had went to where the other apostles were, or the Si Pablo hubiese ido a donde se encontraban los otros apóstoles, Old Testament saints, o donde estaban esos santos del Antiguo Testamento, that's the first spirit world, if you want to. esa es la primera esfera espiritual, si usted le quiere llamar así, In a dimension. es esa dimensión. And no doubt Paul would have seen, Ahora, sin duda alguna, Pablo hubiera visto, maybe not to the full extent that's there, but this show portrays it, quizás no en tanto detalle, pero esto le hubiera mostrado a él what it would be like at the end of the age before Jesus comes. cómo sería al tiempo del fin antes de que Jesús viniese. So as Paul is brought up to the third heaven, Pero la Biblia dice que Pablo fue llevado al tercer cielo he saw things that he couldn't even speak. y dice que él vio cosas de las cuales ni siquiera puede hablar. No words is there to describe it. No hay palabras para describirlas. I believe Paul was in the same realm
Ahora yo creo que Pablo fue llevado a esa esfera espiritual o where, ese ámbito where espiritual, Jesus is sitting right now, ahí donde Jesús está sentado el día de hoy, where no man can approach. donde ningún hombre puede acercarse. Yes, he's seen by the angelic beings and those round about. That's Y sí, él fue visto por esos seres angelicales y todos aquellos que están alrededor. fine. Está bien eso, But he's also in touch with that dimension, that one that has no dimension. pero él se encontró allí en esa esfera donde no hay dimensión. And how do you describe eternity? Y bueno, ¿cómo usted entonces puede describir la eternidad? You can't. No se puede. So God just gave him a glimpse Entonces lo que sucedió probablemente es que Dios le dio un pequeño adelanto, of what it would be like le permitió ver un poco de cómo sería to be seen that presence. de poder ver esa presencia. Now, he didn't see God because there's no form to see. Ahora, él no vio a Dios porque Dios no tiene una forma para que alguien lo mire, lo vea. And just like when Moses was on the mount, Y así como Moisés se encontraba allá en ese monte, en esa montaña, when God just showed him his hinder part, cuando dice que Dios le mostró solamente una parte de él. Moses saw something in the spirit world Y allí Moisés vio algo en el mundo espiritual that the natural man had ever seen. que el hombre natural nunca había visto. Well, Paul, now we're moved to the grace age. Y ahora aquí estaba Pablo, que había entrado a la edad de la gracia. He's taken up to the third heaven. That's why he says Él fue llevado ahí al tercer cielo, por eso él dijo, there's things that he couldn't speak of. hay cosas de las cuales no puedo hablar. And probably there's no words to describe it. Y probablemente no lo hizo porque no hay palabras para describirlas. You and I describe things in the spirit world because we have natural things to relate to it. Usted y yo describimos cosas del mundo espiritual porque tenemos cosas naturales con las cuales las podemos relacionar, Right? ¿verdad? Because that's how we understand what's up there Porque así es como entendemos lo que hay ahí arriba and how some things work. y cómo funcionan o se mueven algunas cosas. We see the cause and effect. For instance, Podemos ver una causa y un efecto. it's like a young man and a young woman's in love. Así como un hombre joven y una mujer joven están enamorados. You don't see the love Usted no puede ver el amor in the sense with your physical eyes, en el sentido de usar sus ojos físicos, but you see the observance of what takes place. pero usted puede ver lo que está sucediendo, las cosas que son creadas por ese amor. So therefore you have something physical that you can see that there's a reaction taking place. Y ahí tiene usted a unas personas físicas con amor, lo cual está causando una reacción física. It's not just in the natural, but it's some relationship that's taking place. No solamente me refiero a lo natural, sino que ellos se encuentran en una relación. But could you really describe what that emotion is like Ahora, ¿usted podría describir cómo es esa emoción in the soul aspect? en el sentido del alma? So we can only describe it to a point. Entonces, nosotros solamente podemos describir el amor hasta cierto punto. Well, how much more Bueno, ¿cuánto más if Paul got to see things in the heavenly realm si Pablo logró ver cosas en esa esfera espiritual that he didn't have words to explain? de las cuales él no tuvo palabras para cómo describir lo que vio? Because there might have been no type for him to relate to. Porque quizás no hay un tipo acá o físico para que él lo pudiera usar para describirlo. I'll put it this way. Déjese lo pongo de esta manera. What type could you use to explain eternity? ¿Qué tipo de cosa física usted podría usar para compararla o expresar la eternidad? Huh? I'd like to see the scientists do that one. Me gustaría ver a los científicos explicar eso. So there isn't. No hay nada. So therefore that heavenly realm, Por lo tanto, esa esfera espiritual, ámbito espiritual, he just got a glimpse of it enough and
Él solamente recibió un pequeño vistazo de eso. Now, Paul said that he knew a man about 14 years ago. He's going back, really, he could have said, Ahora, Pablo dice que él conoció a un hombre 14 años atrás. Lo que él estaba haciendo era recordando, yendo hacia atrás en el tiempo, when I was in the Arabian desert. cuando él se encontraba allá en ese desierto de Arabia, When God was teaching him and showing him. cuando Dios le estaba enseñando y le estaba mostrando cosas Of the things God wanted to reveal. de las cosas que Dios quería revelarle. You say, I'd like to have an experience like that. Quizás alguien diga, a mí me gustaría tener una experiencia como esa. Yes, you would, as far as the experience of seeing what God shows. Sí, a usted le gustaría eso, porque quisiera ver las cosas que Dios le puede mostrar. But God was giving something that would so mar his soul. Pero Dios le estaba dando algo a Pablo que iba a marcar tanto su alma, That he wouldn't deviate que él no se iba a desviar from what God gave him. de lo que Dios le había dado. And he would give him the strength Y él le iba a dar la fortaleza to go where he did go, the beatings he took, para ir a los lugares que él fue, para recibir esos castigos que él recibió, the oppositions he took, toda esa oposición que él encontró and all the trials he went through. y todas esas pruebas por las que él pasó. It was so, if you ever have a vision, Allí estaban en su alma. Si usted alguna vez ha tenido una visión or something of that dramatic nature, o algo así de esa naturaleza tan fuerte, you'll never forget it. a usted nunca se le olvida eso. It's with you just as clear from the day that you received it. Eso se queda con usted y es tan claro como el primer día cuando lo recibió. A dream can come and go. Un sueño puede venir e irse. In time, it can dissipate. Después de cierto tiempo se disipa. But a vision, Pero una visión it's not the same. no es lo mismo. And that's why I believe that probably God ordained that angel Y así creo yo que fue como Dios le ordenó a ese ángel to speak to John on the Isle of Patmos que él fuera a hablarle a Juan en la isla de in Patmos vision form. en una a manera de visión. It would be so clear to identify, to say it, because it's like going through a real experience. Y sería tan claro el decir, expresar lo que él vio, porque es como tener una experiencia real, viva. My, that's better than the movies. Oh, Dios mío, eso es mejor que las películas. Yeah. Sí. They say some movies give you some lasting impression, but that one, Algunos dicen que ciertas películas le dejan una impresión que dura bastante tiempo, pero yo creo que en esos momentos, that John saw, con las cosas que Juan vio those things over the space of 2 years was y todas esas cosas que le fueron mostradas en un periodo de tiempo de 2 años, more than what you would see in any theater. yo creo que eso fue mucho más de lo que usted podría ver en cualquier sala de películas. But leave that as it be. Pero ahí voy a dejar eso. All right. Muy bien. Now it says here that New Jerusalem, that holy city, ascending out of heaven, and the key again is from God. Una vez más dice, vio esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, y la llave aquí es que descendía de Dios. Not through an angel, No a través de un ángel, not through Christ, no a través de Cristo, but now this New Jerusalem comes directly from the great eternal Spirit, pero esta Nueva Jerusalén sale directamente de ese gran Espíritu eterno. which really he's saying, he's sending now his great eternal Spirit and coming on mankind. Ahí lo que está diciendo aquí es que ahora Él está enviando su Espíritu, lo está haciendo descender sobre la humanidad In a fullness en la totalidad de su llenura, that what he had planned for Adam and Eve had they not sinned. que lo que Él había planeado para Adán y Eva si ellos no hubieran pecado. Can you imagine what that would be like? ¿Podría usted imaginarse cómo sería algo así? Time for you and I will almost stand still. El tiempo para usted y para mí casi se pararía.
Do you know your mind can warp time? ¿Sabía usted que su mente puede distorsionar el tiempo? Now it's just an expression. Ahora, esa solamente es una expresión. Like I mentioned before, you can go to the mall, Como lo he dicho antes, usted puede ir a un mall you men, and it seems like eternity. y si usted lo disfruta, puede ir a un mall como un hombre y eso se convierte en una eternidad. But you could be doing something you love doing. Pero si usted está ahí para hacer algo que usted ama hacer, In 2 hours seems like 2 minutes. 2 horas pueden convertirse o parecer como 2 minutos. How come the mind sees something so long and something so short? ¿Cómo es posible que la mente pueda asimilar algo que dura de tanto tiempo, hacerlo ver como algo tan corto In such a space of time. en cierto periodo de tiempo? All right, I'll just leave that there. Muy bien, ahí voy a dejar eso. It's okay to shop Está bien si van a comprar, within reason. con bastante razón, háganlo con la razón. Just in case you thought it was a sin to go to the mall. Aclaro eso en caso de que usted pensaba que era pecado ir al mall. Well, if you can't pleasant a little bit, Bueno, si usted no puede tener un poco de felicidad. I believe the Lord, like someone said this afternoon, the Lord has a sense of humor. Yo creo que el Señor tiene sentido del humor, como alguien lo dijo esta tarde. Amen. Amén. Now he says he's having the glory of God, and her light was like the light of a stone, precious stone, more precious, even like a jasper stone. Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Clear as crystal. There is no stone that's clear like a crystal that you can see through. No hay una roca que sea tan clara como el cristal en la cual usted pueda mirar a través de ella. So right there should be a clue. Entonces aquí debería de ser una pista You're not talking about looking at something in a physical thing. de que no estamos hablando de una cosa que podamos decir que era algo físico. That's why I put that picture up there. Por eso es que puse esta fotografía ahí. You're never going to see this thing here. Usted nunca va a ver esta cosa aquí That's just an o allí. imagination of man's mind. Este dibujo aquí solamente es la imaginación de un hombre. But God uses that Pero Dios usa as a eso base for us to understand spiritual como una base para que nosotros podamos entender what goes on in that world lo espiritual, las cosas que suceden en esa esfera espiritual when we get over there. cuando nosotros lleguemos allá. Ain't that wonderful? ¿Que no va a ser algo hermoso? So that's where some of these intelligent minds, they just want to Aquí es donde algunas de estas mentes intelectuales, ellos quieren bring something out that, sacar algo we can prove that donde ellos dicen, nosotros podemos comprobar it is so big and de it que es así de grande y alta can sit certain place on the earth because it's 50 y puede venir sobre cierto lugar de la tierra porque el espacio allí es el correcto. 1,500 miles, you know, Esa Nueva Jerusalén es de 1500 millas and the earth's crust is thick enough that it can stand over here. y la corteza terrestre es lo suficientemente fuerte para que pueda soportarla si desciende sobre esta área. They're going from looking everything from a natural standpoint, Todos ellos están viendo esto desde un punto de vista natural which they missed the mark a million miles. y ellos están pasándose la revelación por millas y millas de retirado, Because the following verses goes on and destroys the picture. porque los siguientes versículos que vamos a leer más adelante, ellos destruyen esa fotografía de esos hombres que han creado en forma natural. They read the rest,
but they don't care about the rest. Ellos leen los siguientes versículos, pero en realidad no les importan. And it had a wall great and high, Versículo 12, tenía un muro grande y alto, and had 12 gates, and at con 12 puertas, the gates 12 angels, y en las puertas 12 ángeles, and the names written, which were the names of the 12 tribes of the children of Israel. y en 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. And on the east 3 gates, and on the north 3 gates, and on the south 3 gates, and on the west 3 gates. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. And the walls of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Now they don't build buildings today with 12 foundations. El día de hoy no construyen edificios con 12 fundamentos, They build it with one. lo construyen con uno. Must have figured. They probably think that John, hey, wait a minute, you might have seen things wrong there. There wasn't 12 foundations. Quizás ellos piensen y digan, oh, espera un momento, Juan, creemos que tú te equivocaste, quizás no eran 12 fundamentos, solo era uno, There could only be one. solamente puede haber uno. But it has the name of the 12 apostles in it. Pero dice que tiene los 12 nombres de los 12 apóstoles en ellos. God wants to relate that the foundation of this new Jerusalem, Dios quiere mostrar que este fundamento de esta nueva Jerusalén, which is the bride now, not the white robed saints, que ya es la novia, ¿ve? No es más esos vestiduras blancas, nor the eternal mortal subject that have gone into the o esos individuos mortales que han entrado eternal age. a la eternidad. And the name of those 12 apostles, they are the foundation Y dice, y los 12 nombres de los 12 apóstoles, ellos fueron ese fundamento of that new Jerusalem, de esa nueva Jerusalén, or that new city o de esa nueva ciudad, that God wants to put his anointing on. sobre la cual Dios quiere hacer descender su unción. We are built on the doctrines of the 12 apostles. Nosotros hemos construido sobre las doctrinas de los 12 apóstoles. Praise the Lord. Gloria a Dios. Now there too, look at what we're looking at lately. Ahora, si nos ponemos a pensar de lo que hemos estado viendo últimamente, God accords the name of the 12 apostles, dice que Dios escribió allí el nombre de los 12 apóstoles, not 3 or 4 of them. no solamente de 3 o 4 de ellos. How many wrote the scriptures in here? Peter did, I know. ¿Cuántos de ellos escribieron parte de las escrituras que tenemos hoy? Yo sé que Pedro escribió parte, Paul, Pablo, Jude, Judas, James, Santiago, John. Juan. But what about the rest? Bueno, ¿y qué de los demás? Why should their name be on there? ¿Por qué es que su nombre tiene que estar ahí? ¿O debería de estar ahí? On the foundation. En ese fundamento. That tells me what was the foundation about? Eso me dice a mí, me hace que me haga la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál era ese fundamento? ¿De qué se trataba? What is the foundation? It's something that's ¿Cuál es el fundamento? steady, that's unmovable. Es algo que se queda firme ahí, fijo, no se puede mover. So it doesn't rely on the revelation that it's brought for it, Y entonces eso no descansa sobre la revelación que ha sido traída, but it relies on the 12 apostles. pero eso descansa en esos 12 apóstoles. They never wavered from the truth that they had received. Ellos nunca se desviaron de esa verdad que habían recibido. Yes, God used some to have the word written, but the others were just as Sí, Dios usó algunos de ellos para que escribiesen ciertas partes de la Biblia,
pero a los otros much in the eyes of God, holding that plumb line Dios les dio la misma responsabilidad o ellos se pararon de la misma manera que todos los demás para no moverse, para mantener esa plomada derecha, esa línea. on the word as those who God used to bring the revelation with. Todos ellos permanecieron firmes, no se movieron ni a un lado ni a otro, así como aquellos que Dios usó para que escribieran partes de la Biblia. También aquellos que no escribieron cosas de la Biblia permanecieron firmes. After all, what Paul has nothing to crow about, it's God that gave it to him to begin with. Entonces Pablo no tenía nada de qué gloriarse, todo esto era Dios quien se lo dio para comenzar. He could have chose anybody else if he wanted to. Dios pudo haber escogido a cualquier otro apóstol si él quería, But the importance for that city was not the name of the person that was used, pero la importancia de esta ciudad no era el nombre de la persona que iba a ser usado en ese cimiento. but it was the truth that came from God to begin with Lo que importaba era esa verdad que iba a venir de Dios, that was built on 12 foundations. sobre la cual iba a descansar ahí esos 12 fundamentos. So it tells me the apostles' Entonces esto me dice a mí que los apóstoles, position is to hold the plumb line la posición de los apóstoles era el agarrar y detener o mantener esa plomada derecha, because that's what the foundation for. There's a plumb line in it. porque así es como se hace un fundamento. Hay una plomada, una línea que marca Runs straight through, que va derecha de un lado a otro and it has to be exact. y tiene que ser exacta. All right. Muy bien. Otra palabra para plomada es también un nivel, como cuando los albañiles tienen un nivel de hilo que va de un lado a otro para que la cosa, el cimiento quede derecho. Verse 15. And he that talked with me had a golden reed in his to measure Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, the city and the gates thereof de oro para medir la ciudad y sus puertas and the walls thereof. y su muro. And the city lies foursquare. La ciudad se halla establecida en cuadro. That's what I want to look at tonight, and I didn't have time to look at it. Esto es de lo que quería hablar la otra noche y no me dio tiempo. Foursquare means Un cuadrado significa all the four angles with length, width, and height que todos esos ángulos con la anchura, la altura is equal, means y lo largo, todos ellos son la misma medida, son iguales. a cube. Y eso forman un cubo. You can look at a triangle Ahora usted puede mirar a un triángulo and its measurements of its base y las medidas de su base concerning the height to the peak of the pyramid or concernientes a la altura de la pirámide triangle o de ese triángulo, is not foursquare. ellos no conforman un cuadrado. You cannot make it foursquare. Usted no puede hacer que todos esos ángulos sean como los de un cuadrado. There's only one geometrical shape that can be foursquare, and that's a cube. Solamente hay una figura geométrica que puede tener todos sus ángulos iguales en forma de cuadrado y es un cubo. Now, why did God choose the cube? Ahora, ¿por qué Dios escogería un cubo? Because we're talking about the New Jerusalem. Porque estamos hablando de la Nueva Jerusalén. We're talking about the completed work in that eternal age. Estamos hablando de ya la obra terminada, completada en esa eternidad. We're talking about perfection. Estamos hablando de perfección, Something you can't add to it algo que a lo cual ya usted no le puede agregar or take away from it. y tampoco le puede quitar. So praise the Lord.
Por eso, gloria a Dios. So it could not be a pyramid. Entonces no puede ser una pirámide. It cannot be an isosceles triangle, No puede ser un triángulo isósceles, or whatever case may be. o como quiera que le llamen. It has to be four square. Tiene que ser un cuadrado. And the length is as large as the breadth. And he measured the city with a reed 12,000 furlong. And the La ciudad, se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. length thereof and the breadth thereof and the height of it are equal. That destroys the thing of it, because there's things Ve, dice que todas son iguales. Eso destruye esa doctrina de... on the internet trying to say, well, Porque yo he visto personas en el internet tratando de decir the New Jerusalem could have been a pyramid. que la Nueva Jerusalén puede ser una pirámide. And you know how they brought out that all the measurements of a pyramid and all the theories that came from it? Y usted quizás haya escuchado cómo ellos trataron de sacar que todas las medidas y ángulos de una pirámide. Well, who built the pyramids? Bueno, ¿quién construyó las pirámides? The false gods. Los dioses falsos. The people that wasn't tuned with God in their day, in the days of Egypt. Las personas que no estaban en la misma... que no estaban entonadas con Dios, que vivieron durante el tiempo de Egipto. But when God told Moses to build that tent in this dimension, Pero cuando Dios le dijo a Moisés que construyera ese tabernáculo, y le dio todas las dimensiones, it's four square in there. allí adentro hay un cuadrado. It was a pre-type of what God wanted, because Eso era un tipo de lo que Dios quería, in the end he was trying to show in the type or shadow porque al final él estaba tratando desde un principio mostrar ese tipo y esa sombra. that one day I'm going to have something that's perfect. Él estaba tratando de decir, un día yo voy a traer algo que va a ser perfecto. And when they built the first temple, Y cuando ellos construyeron el primer templo, inside allí en la parte de adentro, where it needed to be is four square. donde necesita ser, allí es un cuadrado. So praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. And the New Jerusalem is four square. Y la Nueva Jerusalén también es un cuadrado. God don't change. He Dios no cambia. has a certain arithmetic or mathematical area to do things, Él tiene cierta área matemática de cómo quiere hacer las cosas, and he's looking always towards perfection. y Él siempre está mirando hacia la perfección. Now, yes, under the law and when they were in the wilderness, Sí, bajo la ley, y cuando ellos se encontraban allá en el desierto, those were physical temples. esos eran templos físicos. But we're coming to one that doesn't have a brick or stone or anything. Pero vamos a llegar a ver uno que no tiene ladrillos o piedras en él. We're coming to that New Jerusalem, which that Spirit of God is going to be Vamos a llegar a ese tiempo cuando el Espíritu de Dios va a hacer descender esa nueva Jerusalén, que es el Espíritu de Dios, on everyone. que va a estar sobre todos. Now, why does the Bible say is so many furlongs or 1,500 miles wide? ¿Por qué la Biblia nos dice que era de tantos estadios de largo y de alto y todo eso? 1,500 miles long Que serían, en inglés son 1500 millas, and 1,500 miles high. dice el hermano, 1500 millas de largo y 1500 millas de alto. You know, if you were on the top floor, if this thing was real, ¿Sabe usted que si esto fuera real, esta ciudad fuera real, si usted se encontrase en ese último piso, en el piso de arriba, you could be in space usted se encontraría en el espacio and not know it. y no lo sabría? I wonder what kind of elevator they would have. Yo me imagino, pienso a veces qué tipo de elevador ellos usarían ahí. Because structurally wise, there's no material Porque si lo vemos desde un punto de vista estructural, no existe ningún material
Mankind has gone as high as they can on the structure they have now. Los humanos han construido ciertas estructuras y han subido tan alto como ellos pueden ahora. Without so much weight crushing it down. Han llevado esos edificios a lo más alto que ellos pueden antes de que el peso sea tanto que derrumbe ese edificio, que lo traiga abajo. Even if they went a mile up. Aun si ellos pudieran construir una milla hacia arriba. They can't even reach 2 miles. Ni siquiera pueden llegar a 2. Because the weight and the properties of material that you would build something that high. Porque el peso y las propiedades de esos materiales que se usan para construir algo así tan alto. And yet it's a building that goes up skinnier and skinnier and skinnier. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Han construido un edificio que entre más alto va subiendo se vuelve más delgado, más y más delgado. Not a square thing. No lo pueden hacer como un cubo. Like a cube. So just common sense should tell these. Entonces, sentido común debería de hablarles College or professors of a estos profesores de universidad, colegios. Stupidity, what they are. Y son profesores de tonterías, es lo que son. Hey, yeah, your theory sounds nice. Hey, sí, tu teoría suena muy bien. But do you know that man can't even build something that's 2 miles up without self-destroying itself? Pero ¿sabían ustedes que la humanidad no puede construir algo que sea por lo menos 2 millas de alto sin que se destruya por sí solo? So how is something 1,500 miles gonna stand up? Entonces, ¿cómo va a quedar algo en pie que es 1500 millas de altura? If it is physical, material properties. Ahora, si estamos hablando de propiedades físicas. Like it says, if it was a physical properties like that, I said, Lord, I would like one of those near the 1,500 miles up there. Y si hubiese sido algo físico con esas propiedades físicas, yo diría, Señor, a mí dame uno de los pisos de los más altos, el último si quieres, para estar ahí arriba. The air's cleaner there. El aire es mucho más limpio allá I can see better. y podría ver mucho mejor. I'm pleasanting, but Ahora no estoy implicando o tratando de decir que así va a ser. that's besides the point. Este ya es otro, ese no es el punto. All right. Verse 17, and he measured the wall thereof Versículo 17. 140 cubits. Oh, I read that already. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Verse 18, and the Versículo 18. building and the walls was of jasper, and El material de su muro era de jaspe, the city was pure gold, pero la ciudad era de oro puro, like unto clear glass. semejante al vidrio limpio. En inglés dice al vidrio claro. Well, some can say, well, Bueno, quizás alguien pueda decir, let's look at that for a moment. vamos a ver esto por un momento. And it says, and the city was pure gold, like unto clear glass. Dice aquí que la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio claro. And I mean, that city that's built, you're looking from the external, Ahora, esa ciudad que fue construida, si usted la está viendo desde el exterior, and in order for gold to be as clear as glass, and y para que el oro pueda ser tan claro como el vidrio, some say, oh, it exists because they do have that today. y quizás alguien venga y diga, eso existe, hermano, porque lo tienen el día de hoy. And they do. Y sí lo tienen. How many know that? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? In the shields of the astronauts, En esos escudos de esos astronautas there is such a thin gold shield that you can look through. hay un escudo tan delgado que usted puede ver a través de él. But it's so thin Pero es tan delgado that you need a microscope to see this thing. que usted necesita un microscopio para poder ver esta cosa. Now, could that hold up a wall ¿Acaso eso puede sostener una pared of 1,500 miles? de 1500 millas? That thin that you Si es así de delgado, can look through? para que usted pueda ver a través de él. Hello.
Hola, I don't think so. no creo que eso sea posible. You might as well just trying to sell me that the moon's made of green cheese. Le iría mejor a usted el tratarme de venderme una mentira, decirme que la luna está hecha de queso verde. But some people will just buy that. Pero hay personas que sí se creen esto. Some people are just gullible. They'll receive anything that they hear. Hay muchas personas que no investigan, solamente reciben todo, aceptan todo lo que escuchan. God has given you a mind Dios le ha dado a usted una mente to look at things. para que vaya y vea las He's cosas. given you what's called common sense. Él le ha dado a usted lo que le llaman sentido común. I know in the hour that we live in, it's a rarity these days. Y yo sé que en esta hora en la que vivimos, eso ya es una comodidad muy rara. How many know that? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? I see it every day. This Yo lo veo todos los días. common sense has gone out the window, whether El sentido común ya salió por la ventana. it's in our politics or in the workplace. Ya sea que estemos hablando de la política o en nuestros trabajos. But I'm glad there's still some men that has some. Pero estoy contento de que algunos de ustedes todavía lo tienen. It does exist. Sí existe aún. All right. Muy bien. So to see it clear as glass, and the foundations of the walls of the city were garnished with all manners of precious stones, Semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. and the first foundation was jasper, and the second foundation sapphire, and the third was carbuncle, and the fourth was emerald, El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Now these materials, yes, they're hard and they're precious stones, Ahora, estos materiales sí son duros y sí son piedras preciosas, but it's not what you want to use to build a foundation with. pero eso no es lo que usted quiere usar para construir un cimiento, un fundamento. If you're building a natural building. Si estamos hablando de construir un edificio natural. And the fifth sardis, I don't know how to pronounce it right. El quinto ónice, y el hermano lo repite un par de veces, dice, discúlpeme, no sé cómo pronunciarlo correctamente. And the sixth sardis and the seventh crimsonite El sexto cornalina, el séptimo crisólito, and the eighth beryl and el octavo the berilo, ninth topaz and the tenth whatever el noveno topacio, el décimo, that name is, and no sé cómo pronunciar ese nombre, the 11th jacinth and the 12 emeralds. el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. And the 12 gates were 12 pearls, Las 12 puertas eran 12 perlas, and every several gate was of one pearl, cada una de las puertas era una perla, and the streets of the city was pure gold, y la calle de la ciudad era de oro puro, as it were transparent as glass. transparente como vidrio. Now, if that street was transparent as glass, Ahora, si esa calle fuese transparente como el vidrio, and I mean to tell you, you could take gold and make it so transparent y yo ya les he dicho, usted puede agarrar el oro y hacerlo transparente, that you could actually probably look through it, but y usted probablemente pueda mirar a través de él. it's like a very, not, it's even finer than a fine dusting. Y es algo tan fino, tan delgado, es más fino que una partícula de polvo. But I'll tell you what, Pero le voy a decir algo. gold is malleable, isn't it? El oro es manejable, ¿no lo es? You have men that has or women that has gold rings. Hombres o mujeres que tienen anillos de oro. You can, if you put enough pressure, you can squeeze on it. Si usted le ejerce la suficiente presión, usted puede hacer que se deforme. If you put your ring on the floor and Si usted pone su anillo en el piso, you weigh like I do, and if I walked on it, y si usted pesa lo que yo peso y usted camina por encima de él, it would crush it. eso lo puede aplastar. Now, can you imagine if something so thin that you had to walk on the streets of gold? Ahora, ¿puede usted imaginarse algo tan delgado? ¿Cómo usted podría caminar
sobre esa calle de oro. Hello for going under. You would go straight through. Ve, usted traspasaría eso, no lo podría sostener. But you say, yeah, but we're in the spirit. Y usted dice, sí, pero estamos en el espíritu en ese momento. Yes. Sí. Oh, what about millennium eternal subjects? They're going. ¿Y qué de esos individuos inmortales del milenio? To come and look at the New Jerusalem. They are not part of that New Jerusalem. Ellos van a querer venir y mirar esa nueva Jerusalén, aunque ellos no son parte de ella. All right, so it was transparent as glass. Entonces dice que era transparente como el vidrio. And I saw no temple therein. Y no vi en ella templo, For the Lord God Almighty and the Lamb is the temple thereof. porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. That goes hand in hand. Y eso va de la mano, That shows that temple, the Lord God is the temple thereof. que nos dice que el Señor es el templo mismo, It's because that New Jerusalem came out from heaven porque esa nueva Jerusalén que salió del cielo and came, and He's that temple which y vino y descendió, y el Señor mismo es ese templo you and I are going to abide in. en el cual usted y yo vamos a habitar. Time won't mean a thing then. El tiempo no va a significar nada en ese momento. Yes, we have His Spirit now, and Sí, nosotros tenemos su espíritu ahora we are still in this mortal body, and y aún estamos en estos cuerpos we're mortales subject to time. y estamos sujetos al tiempo. Or things seems to be long, Y a veces las cosas parecen durar mucho tiempo, especially Blue Monday. especialmente esos lunes difíciles. Right? Some Mondays are longer than others. Algunos lunes son más largos que otros. I've had them longer than others. Yo he tenido de esos que son más largos que otros. I don't know about you. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Yet it's still that same 24 hours. Sí, ellos son hechos de 24 horas, But in your mind, it's long. pero en su mente ese tiempo es tan largo. When is we say to ourselves sometimes, when is this day going to ever end? Nosotros a veces pensamos en nuestra mente, ¿cuándo se va a acabar este día? Right? ¿Verdad? Especially if it's not going well. Especialmente si las cosas no están yendo de la manera correcta. But in that presence of God, when He comes with His full presence in, Pero en esa presencia de Dios, cuando Él venga con esa presencia completa, and through this whole bride, Él va a inundar a toda su novia. it'll be something of a little bit like what touched Moses. Va a ser algo como lo que tocó a Moisés. He was affected by that presence. Él fue afectado por esa presencia. His hair turned as white, Dice que su cabello se volvió blanco, but that was touching his natural body. porque esa presencia estaba tocando su cuerpo natural. But if we have a resurrected body that can take that, Pero si tenemos nosotros un cuerpo resucitado que va a poder soportar eso, eternity will. Don't think of eternity like we are looking at time now. la eternidad, bueno, no vean a la eternidad como vemos al tiempo el día de hoy. It'll be something that'll be wonderful to experience. Va a ser algo completamente maravilloso el experimentar. You won't have to say, boy, eternity's long. I don't know. I've seen everything. Usted no va a parar a sentarse ahí y decir, oh Dios, esta eternidad es tan larga, ya vi todo lo que tenía que ver. It's been 3 billion years, Ya han pasado 3 billones de años, Señor, and now I'm bored. y ahora estoy aburrido. You ain't going to be bored. Usted no va a estar aburrido. There's activity going to take place in that eternal age. Va a haber actividad que va a suceder durante esa eternidad. There's the subjects that will have now come to be like Adam before the fall. Van a estar ahí esos individuos que van a ser como Adán fue antes de la caída. They won't have no fallen nature. They will live eternally. Ellos no van a tener una naturaleza caída y van a vivir una eternidad.
They're immortal in the sense that they are going to walk in a natural body, Ellos son inmortales en el sentido de que ellos van a caminar con un cuerpo natural, but they can live eternally. pero ellos pueden vivir eternamente. And the presence of God will be in roundabout, just like he had Adam. Y la presencia de Dios se va a encontrar allí alrededor, así como Él lo hacía con Had Adán. Adam not sinned, he would have never died. Y si Adán no hubiese pecado, él nunca hubiera muerto. Now, we can't imagine that. Ahora podemos imaginarnos eso. We can imagine from our eyes we see today, oh, Podemos imaginarnos a través de nuestros ojos el día de hoy. I'm 60 years old. Oh, ya tengo 60 años. I got aches and pains. Tengo dolores y todo tipo de, sí, dolor en mi cuerpo. It's been a long time. Oh, ya ha pasado mucho tiempo. Well, had you had a body, had the fall not happened, you'd be like Adam. Bueno, si usted, si la caída no hubiese sucedido, usted sería como Adán. And everything is perfect. Everything would be joyous. Y todo sería perfecto, todo sería un gozo. It would be TGIF. Sería como si cada semana, cada día fuera viernes. Thank God it's Friday. Gracias a Dios ya es viernes. Well, no, it would be every day like that. No, bueno, cada día sería de esa manera. I just use that expression. In other words, Solamente usé esa expresión. it'll be a joy to live in that eternal age. En otras palabras, será un gozo vivir en esa eternidad, It'll be that perfect time porque ese va a ser el tiempo perfecto to be there. para estar ahí. All right. Maybe I'll stop here for tonight. Y bueno, creo que debo de parar ya aquí esta noche, But just to give you an idea, pero solamente para que usted tenga una idea. had we not had that revelation of the Godhead Si no hubiéramos recibido esa revelación de la deidad de Dios and know what God is like, y no supiéramos quién o cómo es Dios, there's certain sections in this book of Revelation, chapter 21 and 22, hay ciertas partes de este libro de Apocalipsis en el capítulo 21 y 22 you and I wouldn't be able to see, to understand. que usted y yo no hubiésemos podido entender. But because we have that foundation of understanding the Godhead, Pero porque hemos recibido ese fundamento, la revelación de la deidad de Dios, we can see now these natural things that God is using to ahora podemos ver estas cosas naturales que Dios está usando illustrate what that spirit world is going to be like para ilustrarnos de cómo es que va a ser ese mundo espiritual over there. allá en ese tiempo. Now, I showed this picture here. Ahora yo les mostré esta fotografía aquí. Do you think Jesus is sitting on a physical throne tonight? ¿Usted cree que Jesús está sentado en un trono físico en esta noche? That's just an image. Esa solamente es una imagen. A spirit don't get tired. Un espíritu no se cansa, It don't need to sleep, no necesita dormir and it don't need to sit down to rest. y no necesita sentarse para descansar. But Jesus is in the right hand of the Father. Pero Jesús está allí a la derecha del Padre. He's seated in authority. Él está sentado sobre autoridad. I don't mean to disappoint you, but you might not see a chair up there when we go up. No es mi intención hacerle ver la realidad de las cosas, pero quizás usted no vea una silla, un trono cuando llegue usted allá arriba a la gloria. And the wedding supper, O no es mi intención desilusionarlo. Ahora, en esa cena de las bodas, no cherry pie, no va a haber ahí un pie de cereza, no pumpkin pie, ni un pie de calabaza, but we're going to eat something spiritually. pero vamos a comer algo espiritual. That what the natural pie does to our body that we like, Que lo que ese pie de cereza le hace a nuestros cuerpos que nos gusta tanto, we're going to hear something up there that's going to make to our soul. vamos a escuchar nosotros algo allá arriba que va a hacer que nuestra alma Praise the Lord. alabe al Señor. The best is yet to come.
Ve, lo mejor aún está por venir. Amen. God has a lot for us. Amén. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Yet things looking in our immediate future, there's a lot of things that might be transpiring, things we have to go through. Hay tantas cosas que van a suceder muy pronto en el futuro, cosas que necesitan suceder y por las cuales tenemos que pasar. And if Jesus said, if the Bible declares, if he, being our master, suffered, Ahora la Biblia declara y nos dice que si Él, siendo nuestro Maestro, nuestro Señor, so should we. tuvo que sufrir, ¿cuánto más nosotros? Oh, but he says, I don't like that part. Y alguien dice por ahí, hermano, a mí no me gusta eso. But look at it this way, it's used to prove you, Pero mírelo de esta manera, Él lo está haciendo para probarlo, to make us grow. para que crezcamos. Do you want to go in the millennium as being a spiritual babe? ¿Usted quiere entrar a ese milenio siendo un bebé espiritual? I don't think so. Yo no creo. Well, so much for tonight. Bueno, y creo que ya es suficiente el día de hoy. There's always something in God's word. Siempre hay algo en la palabra de Dios. It'll lift you up. Esa palabra lo va a levantar, It'll give you peace. le va a dar paz And it'll give you comfort. y le va a dar ánimo. Lo va a consolar. We know things are coming up, that the world's going to go through some terrible things. Sabemos que cosas se aproximan, el mundo va a pasar por cosas muy horribles, But you and I have a peace of knowing pero usted y yo tenemos una paz al saber our salvation is secured. que nuestra salvación está segura. He's given us His Spirit. We're sealed till the day of our redemption. Él nos ha dado de su espíritu, hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención. Praise the Lord. Gloria a Dios. What more do you want? ¿Qué más usted quiere? Huh? ¿Ah? Isn't that maybe the best is what we have received? ¿Que esto no es lo mejor de lo que vamos a recibir, de lo que hemos recibido? Oh, but I'd like a new car. Oh, hermano, pero yo quisiera un nuevo carro. What for? ¿Para qué? That don't help you grow spiritually 1 inch. Eso no le va a ayudar a usted a crecer espiritualmente ni una pulgada. Matter of fact, it'll pull you backwards. De hecho, quizás le haga retroceder. And you will be a target for more lessons Y usted va a ser el blanco perfecto para que reciba más lecciones, to go through. de las cuales usted va a tener que pasar. If we truly love God, we will hunger for the things Si realmente amamos a Dios, vamos a tener un hambre por las cosas that will benefit your and my growth. que van a beneficiar su crecimiento y el mío. The natural man says no, El hombre natural dice no, but the spirit man says yes. pero el hombre espiritual dice sí. And if you need strength, Y si usted necesita fortaleza, I don't think it's complicated. How do you get yo no creo que sea algo complicado. strength? ¿Cómo usted recibe fortaleza? Prayer. En oración. But is there any other way to do it besides prayer? Oh, hermano, ¿hay alguna otra manera que no sea la oración? Can I read more ¿Puedo leer más? or listen to another tape? No. ¿O puedo escuchar más a otra cinta? No. What does prayer do? ¿Qué es lo que hace la oración? It gets you in communication with Him. Lo pone en comunicación con Él. There are times we need that. Y hay momentos en que necesitamos eso. Now, I don't mean you have to be on your knees all the time. Y yo no me refiero a que usted tiene que estar de rodillas todo el tiempo. You could be driving and having your mind on the Lord, Usted puede estar manejando y tener su mente en el Señor. and still drive the car. Y aún así seguir manejando ese vehículo. And He's able to drop a thought in you. Y luego Él viene y le trae un pensamiento a usted. He said, "My Lord, that's wonderful." Y usted comienza a decir, Señor, esto es hermoso. Praise God. Bueno, alabado sea el Señor. We just think it's hard because
We Muchas veces pensamos que es difícil see the natural obstacles. porque nos ponemos a mirar los obstáculos naturales. And I better shut up because I'm just rambling on now. Y ya es mejor que me calle porque estoy hablando de más. Because I'm going to be pulling wool. Porque ahí voy a empezar a jalar cierta lana. Lord, forgive me because Y Señor, perdóname, maybe I should, but porque quizás sí lo deba hacer, we need to live right. pero necesitamos vivir correctamente. I don't think I have to tell you that. Y yo no creo que necesito decirles eso. I don't have to beat you with a stick. No necesito venir a golpearlos con un palo. And I ain't going to go running around after I retired in your home, see what you're doing. Y no voy a ir ahí por la casa de cada uno de ustedes tratando de ver qué están haciendo. I'm just going to take it easy too. Yo también voy a tratar de llevarme la calmada. Not so easy to forget about God. No tan calmado que se me olvide lo que debo de hacer para Dios. But it's Him that has to change us. Pero es Dios quien tiene que cambiarnos. And we have to be willing Y nosotros tenemos que estar dispuestos to be made changed. para que dispuestos a ser cambiados. He does the change. Él viene y hace el cambio. Never lose sight of that. Nunca pierda usted vista de eso. It's not how much it's good to put things off as much as you naturally can Es bueno el posponer cosas a veces en lo natural, if things that are wrong. cosas que están mal. But remember, it's what Jesus did to pay the price. Pero recuerde, es lo que Jesucristo hizo, que pagó el precio. It is God that makes the change in your and my life. Y es Dios quien viene y hace el cambio en su vida y en mi vida. And He knows how many times we have to go around that wheel. Y Él sabe cuántas veces necesitamos pasar por esa rueda. Ouch, ouch, ouch. Au, au, au. Right? ¿Verdad? Yes, Lord, I think I finally got it. Sí, Señor, creo que ya finalmente entendí lo que me querías decir. But that's the way the Lord works. Pero así es la manera en que Dios trabaja. That's why we have to die to some of the things we have. Por eso es que tenemos que morir a algunas de las cosas que tenemos, que nos aferramos. That's why we need the Word of God Por eso es que necesitamos la palabra de Dios to line up our conscience with para que alinee nuestra conciencia what God's Word is, con la palabra de Dios not what we think the Word should be. y no con lo que nosotros creemos que debe ser la palabra de Dios. And that's enough. Okay. Y bueno, ya es suficiente. Let's just stand. Vamos a ponernos de pie. Have the musicians to come. Le voy a pedir a los músicos que vengan. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening, Lord. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Lord, there's a quiet and restful spirit here tonight. Señor, aquí se encuentra un espíritu calmado Lord, we thank you for this day. y silencioso, Señor, y te damos gracias por este día. Lord, use the words that were spoken as you would see fit. Señor, usa estas palabras que fueron habladas como a ti te parezca, In Christ Jesus' name I pray. porque oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.